en el Claustro Gómez, Panamá, con la última tecnología en educación virtual. Estás a punto de vivir la más grande experiencia en la educación. Cuando decimos grande, queremos decir actualizada, didáctica, innovadora, espectacular, por medio de entornos virtuales de educación, con clases sincrónicas y asincrónicas. Pero no es solo eso. No, porque las mejores clases necesitan los mejores profesores, docentes nacionales e internacionales que aumentarán tus impulsos cerebrales, que harán las clases emocionales e intensas, potenciando así tu aprendizaje en tercera dimensión. Un aprendizaje que ves detrás de tu pantalla, enfrente, a los lados, donde quiera que encuentres 24/7, para que te llenes de emoción, para que no solo observes una exposición de actualización, sino que también lo vivas a lo grande. Ahora sí, ¿estás listo para vivir las clases de Clausto Gómez en su máxima expresión? Buenos días, sean todos. De parte del Claustro Gómez, les damos la bienvenida a la primera sesión de estos programas al área de salud de la metodología One to One. Ahora los dejamos con el profesor Rivaldo Vergara. Buenos días, un gusto. Yo soy el doctor Rivaldo Vergara. Hoy vamos a iniciar, ¿verdad? Esta sesión expositiva con principios generales de calidad en salud. Entonces, un gusto, ¿no? En cualquier momento me mencionan, ¿no? Si falla el audio o si tal vez no tienen alguna duda, estamos, ¿no? Abiertos a responder. ¿Me pueden confirmar, por favor? Se visualiza la diapositiva, ¿verdad? Sí. Sí. Perfecto. Gracias. Entonces, vamos a comenzar. Entonces, para hablar, ¿verdad?, de calidad en salud, nosotros tenemos que comprender, ¿no?, que hay bastante en la práctica clínica que puede ser tomada en cuenta como beneficioso o no. Entonces, nosotros, ¿verdad?, tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad?, que en la práctica hospitalaria siempre va a haber riesgos, ¿verdad? Riesgos de cometer actos, ¿verdad?, indebidos, iatrogénicos, negligentes. Y también se va a hacer un balance de riesgo-beneficio, ¿verdad?, ante los problemas que plantean los pacientes para obtener los mejores resultados posibles. Esto en la práctica clínica, ¿verdad?, se ve en varios entornos, desde la emergencia en el triage, donde valoramos, ¿no?, por nivel de gravedad, la atención al paciente, un ejemplo, ¿no? Entre otros, siempre, ¿no?, se ve la posibilidad de no o sí someter, ¿no?, a un paciente a una intervención quirúrgica de emergencia, ¿no? Siempre se tiene cautela en pacientes, ¿verdad? En mayores de 65, 70 años. Acá bastante, por ejemplo, ¿no? Ese balance riesgo-beneficio en pacientes, ¿no?, con litiasis crónica, con cólico biliar reagudizado, en un paciente de 70 años. Bueno, ¿no? Siempre se tiene que ver, ¿no?, riesgo-beneficio en esos casos también. Los costos, ¿no? Nosotros sabemos, ¿verdad?, que sí o sí hay una relación entre costos y eficiencia. O sea, no es lo mismo un hospital público que tiene un solo ventilador mecánico, ¿no?, en la pandemia, y un hospital privado que tiene toda una unidad UTI con 6 ventiladores, ¿no? Siempre el grado de equipamiento es relativo al eh, qué destino de recursos se tenga, ¿no? Y los costos están vinculados sí o no a la calidad, ¿verdad? Porque se tiene que tener en cuenta que siempre se tienen que haber seminarios de capacitación, se tiene que tomar en cuenta, ¿no?, que se tiene que tener una estancia de descanso adecuada para todo el personal de salud, más que todo en la guardia, entre otras cuestiones, ¿no? Renovar siempre el equipo, renovar, ¿verdad?, los monitores, los desfibriladores, tantas cosas que hay, que se pueden, ¿no?, mejorar y actualizar en el servicio. Entonces, hay enfoques, ¿no? Y los enfoques los vamos a dividir en tres: en actos, expectativas y herramientas gerenciales.
Entonces, todo lo que es un acto médico se refiere, ¿no?, a un procedimiento técnico, ¿no? ¿Qué tan bueno es el médico de emergencias, el médico cirujano, el internista para realizar un procedimiento que puede salvar la vida del paciente? Una instalación de tubo pleural, ¿no?, en un neumotórax hipertensivo. Un ejemplo, ¿no? La calidad centrada, ¿verdad?, en las expectativas del paciente cliente. Bueno, ahí más que todo, ¿no?, si es un hospital público, será que lo atiendan, ¿no?, con una demora relativa y que el paciente tenga mejoría, pero si es en el entorno privado, siempre, ¿no?, una atención sin demora, los mejores medicamentos de la mejor línea comercial, un trato de una relación médico-paciente comunicativa, ¿verdad? Muy diferente a lo público. La calidad generalmente se tiene que abordar desde el nivel gerencial, ¿no? Entonces, en esos enfoques se tiene, ¿verdad?, un producto, cliente y empresa. Entonces, el control de la calidad tiene que estar bien respaldado, ¿no? Y se ha fundamentado desde el año 1920, en esta gráfica se ve, y luego, ¿no?, a medida que pasó el tiempo, para llegar a conectar con el cliente desde la década de los 50, se buscó asegurar, ¿no?, la calidad, y a partir de los 70 se buscó encontrar un concepto de calidad total. Entonces, si se habla de calidad en salud, tenemos, ¿no?, exponentes que tienen la talla, ¿no?, y que mencionan qué indicadores y cómo es la calidad en la salud. Avedis Donobedian, él, ¿verdad?, relata que es un conjunto, ¿verdad?, de tres aspectos. Un conjunto de una relación interpersonal, un conjunto de aspectos técnicos, científicos, un conjunto, ¿no?, que va con el entorno físico. O sea, acá tenemos, ¿no?, todos tenemos, ¿no?, guías de procesos, guías de práctica clínica, artículos de medicina basada en evidencia, ¿verdad? La Today tenemos todo lo que es relativo a la evidencia, ¿no?, para nuestro proceder, ¿no? Las relaciones interpersonales, cómo trabaja el equipo, ¿no? La FCC, la Fundamental Critical Care Support, menciona, ¿verdad?, que para que un trabajo en la emergencia sirva, no sea efectivo para salvar a un paciente crítico, se tiene que hacer mínimo un trabajo de dinámica de equipo de respuesta de 7 personas. Entonces, la relación interpersonal, ¿no? Ahí cada persona, según la Fundamental Critical Care, tienen que tener su función. 1 va a ser líder, va a dar órdenes a todos. 2, vía aérea. 3 va a hacer compresiones. El 4 puede estar encargado de monitor, el electrocardiograma y uso del DEA. El 5 tendría que estar encargado, de verdad, de medicamentos, soluciones. El 6 de anotar registros, ¿no?, de los medicamentos. El 7 es un circulante, ¿no?, que hace anamnesis a los pacientes o al personal de salud que hace la referencia, entre otros, ¿no? Entonces, miren, la relación interpersonal sirve para un equipo de trabajo, para un trabajo sinérgico, para lograr una meta. En ese caso, ¿no?, en emergencias, por ejemplo, salvar la vida del paciente. Entorno físico. Entonces, si quieren buscar, ¿no?, cómo se hace una respuesta de verdad dinámica, efectiva, ¿verdad?, de trabajo en equipo, busquen, ¿no?, los fundamentos de la Critical Care 2018 sobre el abordaje, ¿verdad?, de un paciente crítico con 7 personas. Es un equipo bien dinámico. Entonces, la asistencia sanitaria, ¿verdad?, de calidad, fuera de todo también depende, ¿no?, de la estructura, cómo está el equipamiento del hospital, cuántas camillas tiene, tendrá, ¿no?, ambulancias para referencias, etcétera, ¿no? ¿Qué procesos realiza, ¿no? Todo el procedimiento, ¿no?, médico que se realiza y los resultados, ¿no?, se ven reflejados. ¿Qué tasa de internaciones se tiene con pacientes críticos, por ejemplo, de infarto de miocardio, ¿no? Y qué tasa se tiene de pacientes con sobrevida, ¿no?, post cuidados del paro, ¿no?, del paro o el infarto, ¿no? Entonces, se ven con índices respectivamente esto, ¿verdad? Entonces, calidad en salud. Tenemos, ¿no?, como le dijimos, indicador de estructura, procesos y resultado. Entonces, Donobedian va a describir bien lo que es estructura principalmente. Entonces, el sistema de salud tiene que verse, ¿no?,
cada nivel de salud de primero a tercero está caracterizado, ¿no? Qué servicios tiene, cómo debe estar equipado, cómo está organizado, ¿no? Y nos daremos cuenta desde que del primer nivel es más sencillo, ¿no? Que generalmente tienen atención, ¿verdad? En algunos centros de medicina familiar, medicina general, en algunos, ¿no? Que tienen, ¿verdad? Internaciones en ginecobstetricia y pediatría. Ahora no, en el segundo nivel sí o sí las cuatro especialidades, ¿no? Ginecología, obstetricia, pediatría, medicina interna, cirugía, traumato incluso, y entre otras, ¿no? Anestesio, algunas ya vienen equipados con salas de neonatología, ¿no? Entonces, y el tercer nivel, ¿no? Toda la subespecialidad. Entonces, siempre, ¿no? Cada nivel, según caracterización, tiene que tener el equipamiento adecuado. Entonces, esto no, según indicadores de estructura, nos permite saber, ¿no? Si los recursos van a estar disponibles para que lo utilicemos o no y cómo se organizan, ¿no? Entonces, la atención del usuario en estructura depende, ¿no? De que también esté la organización, ¿verdad? Desde dirección gerencial, ¿verdad? De todos los cargos, las funciones del equipo de trabajo en el hospital, de cuánta equipación tenga para manejar, ¿no? Casos críticos o casos ambulatorios, de más que nada, ¿no? Esas políticas públicas, ¿no? Que establecen esa caracterización de esa dotación de equipo inmobiliario, ¿verdad? Y expansión de los hospitales. Indicadores de proceso, ¿verdad? Entonces, acá, ¿cómo se otorga la atención? ¿Cómo cada médico, ¿no? Según su formación o según, ¿verdad? La accesibilidad, ¿verdad? A cursos, ¿verdad? De capacitación puede, ¿no? Desarrollar competencias y habilidades que van a dar dos pilares, ¿no? Siempre. Un médico fuera de los procedimientos, ¿no? Tiene que tener razonamiento clínico y tiene que tener un manejo adecuado de acuerdo al nivel de gravedad del paciente. Entonces, logra esos dos pilares, podemos, ¿no? Dar una atención de calidad. Entonces, miden, ¿no? Si todos los pasos de un proceso se hicieron correctamente y oportunamente. Acá, ¿qué tenemos de respaldo? Tenemos, ¿verdad? Una guía de práctica clínica. Siempre se tienen, ¿no? Las GPCs o las normas, ¿verdad? ASOS. Entonces, generalmente ahí también no podemos utilizar, ¿verdad? En politraumatizados, trauma críticos, el ATLS, el ACLS, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí, ¿verdad? Siempre en paro cardíaco mencionan, ¿no? 10, 15 minutos y el paciente, ¿verdad? No presenta pulso, sigue con apnea, ya se le puso, ¿no? Sus 3 dosis respectivas de adrenalina de 1 miligramo cada 3 minutos. Presentaba una actividad eléctrica sin pulso. Bien, algunos deciden no por criterio, ya es un paciente de 65 años, decidimos no continuar las maniobras de reanimación, ¿verdad? Avanzadas ni las básicas, listo. Entonces, ¿qué dice el ATLS? Menciona que en una actividad eléctrica sin pulso, lo mínimo que se tiene que intentar, ¿verdad? El tiempo, ¿no? De la reanimación tiene que ser de 40 a 45 minutos. Entonces, según estándares internacionales, ¿qué ponemos nosotros? A los 15 minutos se decide no continuar con las maniobras de reanimación cardiopulmonar iniciales y avanzadas. Ante la falta de respuesta, no hay signos vitales en el paciente, entre otras cosas. Describimos, ¿verdad? Entonces ahí ya estamos cometiendo un error. Tenemos que siempre seguir, ¿verdad? Estándares de atención tanto de la ATLS, ACLS, la FCSS, entre otros, ¿no? Y las guías de práctica clínica, claro. Indicadores de resultado, ¿no? Miden la efectividad de la atención, ¿verdad? Acá siempre se maneja en cada hospital. Tasas de mortalidad, ¿no? Siempre, en toda enfermedad se puede ver eso. Entonces, el grado, ¿no? Que uno puede ver, ¿no? En el que verifica, ¿no? Cuál es el producto de la atención médica sobre el usuario, ¿no? Y nosotros queremos ver si hay un efecto deseado o no hay un efecto deseado. Los indicadores más usados, ¿verdad? En el sistema de salud siempre van a ser los de resultado. No se van a medir mucho los de proceso y estructura, ¿no? Más resultado. O sea, siempre se quiere ver un resultado y que sea positivo. Entonces, calidad en salud, ¿no? Viendo todo esto, haciendo un enfoque, va a ser referente netamente a cómo es la calidad de la atención.
Entonces, uno tiene que ver, ¿no? Si los servicios que ofrece el hospital, ya sea en entorno público o privado, van a satisfacer las expectativas y las necesidades del paciente, ¿verdad? Así con todos los procesos de atención de la salud. Entonces, como ven, siempre está enfocado en cómo es el hospital, qué tan bueno es el personal y dependiendo, ¿no?, del nivel de complejidad de los pacientes. Entonces, las prioridades, ¿no? Para que esto ocurra, ¿verdad? Es que se haga un correcto, ¿verdad?, manejo del paciente desde el primer paso, ¿no? Siempre una buena relación médico-paciente que sea humana y técnica, ¿verdad? Y siempre hay que tener en cuenta, ¿verdad?, que cada paciente, ¿no?, de acuerdo a su nivel de complejidad, va a tener, ¿verdad?, una tasa de recuperación, pero siempre hay secuelas, ¿verdad? En una se ve isquémico o hemorrágico, te lo traen 4 horas después del inicio del evento, ¿verdad? No podríamos esperar, ¿no?, con el mejor manejo que no haya una hemiparesia, una hemiplegia, o sea, eso puede ser manejado a futuro con fisioterapia, pero cada paciente según su nivel de complejidad va a igual tener, ¿verdad?, su complicación a futuro dependiendo de ese nivel de gravedad, como les dije, ¿no? Entonces, lo principal, ¿no? Una buena relación médico-paciente, prestar los servicios con la máxima calidad de atención, y siempre, ¿no?, salvaguardar la vida del paciente y a futuro, ¿no?, explicar sus complicaciones una por una y el manejo, ¿no?, para reducir, ¿verdad?, las comorbilidades. Ahora, ¿no?, ya explicamos, ¿no?, los enfoques de Donovedian. Podemos ahora hacer referencia a la OPS. La OPS tiene preceptos igualmente, ¿no? Son un poco distintos. Para la OPS el desempeño tiene que ser a nivel técnico, ¿no? Siempre se tiene que cumplir la norma técnica, ya sea de cada país o su guía de práctica clínica, ¿no? Los accesos a servicios, ¿no? Generalmente hay comunidades, ¿verdad?, alejadas del entorno rural que van a tener dificultad de acceso, ¿no? Un centro para una cobertura de 10.000 pacientes, ¿no?, en esa población. Y lastimosamente, ¿no?, en esa zona, ¿no?, las características económicas y sociales son pobres. Y generalmente, ¿no?, también hay barreras, ¿no?, en torno a lo lingüístico, ¿no? Tienen que saber un idioma originario para comunicarse con el paciente, entre otros, ¿no? Entonces, el acceso a servicios muchas veces tiene estas limitaciones y hay que comprenderlo, ¿no? La eficiencia de la atención siempre, ¿no?, se logra, ¿no?, y se mide en el grado de logro de los resultados en salud. Un ejemplo, ¿no?, de mi primer nivel en mi centro de salud se hace una campaña de Papa Nicolau. Se usa, ¿no?, una tasa demográfica y hay una población de mujeres de 29 a 35 años, digamos, en esa comunidad de 500 personas. Entonces, al final de la campaña se logró realizar un Papa Nicolau a unas 250. 50% de la población objetivo, ¿no? Se puede considerar exitoso, puede ser menos. O sea, hay que siempre hacer, ¿no?, un énfasis bioestadístico en el resultado. No podemos decir, no, vinieron 50 personas, yo creo que fue una buena afluencia. Siempre tenemos que conocer, ¿no?, la población objetivo y demostrarlo con tasas y resultados. La eficiencia de la atención, ¿verdad? El uso de los recursos mínimos para lograr los resultados deseados. O sea, la calidad siempre se va a ver más que todo en el desempeño técnico, cómo sigues la norma técnica o la guía de práctica clínica, y tu eficiencia se ve en cómo usas lo mínimo, ¿no?, en los recursos para lograr el resultado deseado. Muchas veces no, uno pensaría que es fácil, pero se pone complicado, ¿no? Ahora vamos a ir con más estándares, ¿ya?, de las dimensiones de calidad. La continuidad de los servicios, ¿verdad? Ahí tenemos que ver, ¿no?, que el proveedor, ¿verdad?, tiene que dar, ¿verdad?, una atención factible y que siempre, ¿no?, tiene que tener el criterio para brindarnos referencias oportunas y apropiadas, ¿no? Entonces, siempre, ¿no?, cada proveedor de salud
tiene que estar bien actualizado, ¿verdad? Tiene que tener sus credenciales de 2 años de la ACLS, ATLS, si quiere, ¿no? De la Fundamental Critical Care, de 4 años, ¿no? De guía de servicios de cuidados intensivos, ¿no? Para médicos que no son terapistas. Y con esos criterios, siempre, ¿no? Uno va a tener una noción de cómo tiene que abordar al paciente por prioridad, ¿no? Y cuándo o no referirlo independientemente, ¿no? Y eso es lo más difícil, ¿no? Que en el primer nivel o en segundo van a venir pacientes, ¿verdad? Que no están netamente, ¿no? Como lo diría, con signos o una clínica sugestiva, ¿no? De un cuadro complicado, pero eso es lo más difícil, ¿no? En un estadio inicial, diagnosticarlo y derivarlo. Relaciones interpersonales. Una comunicación, ¿verdad? Eficaz. Siempre les dije, ¿no? La relación médico-paciente ya no es paternalista, ahora es de comunicación bilateral, ¿verdad? Así es como se establece la confianza y con eso no se puede trabajar con el respeto y la confidencialidad del paciente. La seguridad, ¿no? Sabemos, ¿no? Que hay diversos grados, ¿verdad? Y riesgos de lesión, infección o efectos colaterales, ¿verdad? Que estos se tienen que reducir al mínimo. Entonces, ¿no? Cada paciente tiene sus riesgos, ¿no? Siempre se le explica, ¿no? Cuando en un paciente, por ejemplo, ¿no? Con una lesión, ¿no? Una herida por una mordedura de perro, ¿no? Siempre mencionan, ¿no? Que la primera, ¿verdad? El primer abordaje fuera, ¿verdad? De la DPT, la vacuna no antitetánica, y ofrecer, ¿no? Ya sea dicloxacilina o, en los mejores casos, ¿no? Una cefazolina bioral, ¿no? Para prevenir, ¿verdad? Las infecciones. El manejo, ¿verdad? De la herida va a ser de aproximación, ¿verdad? Y ahí hay que, más que todo, ¿no? En heridas que superen, ¿no? Los 3 4 centímetros. Bueno, en ese caso, ¿verdad? Siempre hay que explicarle, ¿no? Que si tiene que asistir a sus curaciones y se tiene que hacer un cierre por sutura de segunda intención, o sea, tú ya has hecho tu atención, pero puede haber, ¿no? Riesgo de infección en la lesión, ¿verdad? Entonces, se tiene que priorizar, explicarle bien por la seguridad tanto tuya, ¿no? De tu atención como para el del paciente, porque él va a mencionar, no, no me han atendido, no me han hecho el manejo de la herida, entonces siempre, ¿no? Hay que tener cuidado. La infraestructura, ¿no? Siempre, ¿no? Hay diversos aspectos de la atención, tales como el espacio físico, aseo, ¿verdad? La comodidad e intimidad. El principal problema, ¿no? El espacio físico. No hay espacio físico para internación en medicina interna o en cirugía. Entonces, no se le mantiene al paciente, ¿no? En una camilla de observación, máximo un plazo de 6 a 12 horas de acuerdo al nivel de complejidad, si no se los refiere, ¿no? Hasta que se pueda dar un alta y que el paciente pueda internarse, ¿no? Según esto, ¿no? La calidad de salud de nosotros, vamos a ver que Buori lo cataloga, ¿no? También con el actuar de todos los protagonistas, ¿no? Va a haber un protagonista que es un paciente o beneficiario, los demás trabajadores de la salud, ¿verdad? Todo el personal médico, enfermeras, camilleros, el director hospitalario, todos, ¿no? Los administradores, ¿no? Y los dirigentes o dueños de los servicios. Entonces, todo es estructurado, ¿no? Hay un buen administrador, gerente, va a dirigir bien, ¿no? A los jefes de servicios, ¿no? Y los jefes de servicios a cada personal van a, van a brindar apoyo, ¿no? En los turnos, van a tener, ¿no? Ciertas incidencias, ¿no? Los jefes de servicio en cuáles, ¿no? La exigencia para talleres, cursos de capacitación, entre otros, ¿no? Y los pacientes o beneficiarios, eso ya es indistinto, ¿no? Más que nada es atender, ¿no? El nivel de la gravedad de su enfermedad. Cada grupo, ¿no? Posee, como dijimos, ¿no? Distintos intereses y distintas expectativas. Entonces, acá la clave, ¿no? Siempre es trabajar, ¿no? En el marco, ¿verdad? De las guías de práctica y actualizarse, ¿no? Para cumplir, ¿verdad? Los servicios con la mejor calidad posible.
los diferentes niveles, ¿verdad?, en las necesidades y expectativas de los pacientes. Cada nivel nos representa cómo no ven el servicio. Hay necesidades básicas, latentes y expectativas. En las necesidades básicas, ¿verdad? La asistencia tiene que ser más que todo fiable, seria, formal, saber, ¿no?, el personal capacitado, todos los valores, ¿no? El respeto, la cortesía, honestidad. Y el libre de riesgo, ¿verdad? Ahí siempre, ¿no? La hoja de consentimiento, ¿verdad? Siempre ante una cirugía de emergencia o una internación, referencia de un paciente crítico, ¿no? Hoja de consentimiento para el riesgo, ¿no? Que se sepa, ¿no?, que la intervención ha sido aceptada por los familiares y el paciente. Resultados, ¿no?, de tratamientos adecuados. Esto más que todo en la necesidad básica, ¿no? Como se dan cuenta, un 50% es los valores, ¿no?, y la relación médico-paciente, un 30% qué tan capacitado está el personal, y el resultado, ¿no?, al final se puede ver. Las necesidades latentes, ¿no? Más que todo, si funciona rápido, ¿no?, ese sistema, ¿no?, de atención de consulta ambulatoria o emergencias, ¿no?, es rápido el servicio. ¿Cómo se explica el servicio y aporta seguridad, no? Siempre existe la duda en los pacientes, y eso me ha pasado por experiencia, ¿no? Que un paciente, ¿no?, dice, ya tengo que tomar losartán todos los días, ya llevo tomando esto 3 veces, doctor, losartán 50 miligramos, ¿no?, una vez al día, horas 8 de la mañana. ¿Pero por qué? O sea, mi enfermedad no tiene cura, te dice, y tú, ¿no? Señor, usted tiene una hipertensión arterial, grado 1, independiente, ¿verdad?, de medidas, ¿no?, para bajar la presión arterial, unas dietas hiposódicas, pérdida de peso. Por su edad, usted tiene 60 años, tiene la condición crónica de hipertensión arterial y tiene que manejarla de por vida para evitar, ¿verdad?, comorbilidades, nefropatía hipertensiva, riesgo de SB, entre otros, ¿no? Entonces, ¿qué tan buen médico eres? Es representativo, ¿no?, a cómo es tu promoción de salud, ¿no? Prevención, primaria o secundaria. En estos casos, secundaria, ¿no? El paciente ya tiene la enfermedad, pero sabe cómo es su enfermedad, sabe qué es su enfermedad y sabe para qué está tomando los medicamentos y sabe si se va a complicar o no su enfermedad. Entonces, 3 preguntas, ¿no?, para aportar seguridad a los pacientes. El tiempo de espera, ¿no?, razonable generalmente de consulta, ¿no?, 15, 20 minutos, ¿no? Ambulatorio, en un paciente de emergencias generalmente los niveles verdes siempre esperan, ¿no?, hasta 2 horas. Entonces, depende de cada paciente, ¿no? Que la atención sea individualizada, claramente. Reconocimiento, ¿no?, de requerimientos únicos del paciente. Viendo, ¿no?, el nivel socioeconómico del paciente, no muchas veces podemos ofrecer medicamentos costosos, ¿verdad?, de la línea Laboratorios Chile u otras marcas, ¿no?, costosas, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que buscar, ¿verdad?, medicamentos o tratamientos adecuados al nivel socioeconómico del paciente. Que esté el personal implicado, ¿no?, con aspectos humanos del cuidado. Y las expectativas, ¿no? Bueno, generalmente una expectativa va desde la primera impresión, ¿no? Desde cómo va la apariencia del personal, ¿no? Su uniforme, etcétera. Y la buena relación calidad-precio, ¿no? Entonces, la gestión de excelencia, viendo, ¿no?, todos los otros aspectos fundamentales, ¿verdad?, de calidad en salud, va a tener, ¿verdad?, 4 pilares. ¿Tu empleado está satisfecho? O sea, el personal de salud, ¿no?, debajo del jefe médico, debajo de la gerencia, está satisfecho. O sea, con los horarios de trabajo, los turnos, con las capacitaciones, que esté satisfecho, ¿no?, con las instalaciones, ¿no?, para descanso, con el servicio, ¿no?, de alimentos que tienen, ¿no?, de refrigerio, etcétera, ¿no? Clientes satisfechos, o sea, los pacientes, ¿verdad?, son atendidos en tiempos adecuados, se les brinda, ¿verdad?, una atención de calidad en preceptos de promoción y prevención, donde ellos saben su enfermedad, para qué toman sus medicamentos y si se complica o no su cuadro.
si hay accionistas no satisfechos, o sea, esto es diferente, ¿no? A las clínicas privadas, ¿no? Si es diferente a las ganancias, ¿verdad? De cada ciclo, etcétera, ¿no? Y la comunidad satisfecha. Esto muchas veces se puede observar, ¿no? A través de las campañas médicas y qué tanto, ¿no? El personal logra, ¿no? Cubrir la promoción y prevención de salud en su distrito, en su localidad. O también, ¿no? La opinión, ¿verdad? De las personas, ¿no? Familiares de los pacientes, ¿no? A los que se brinda la atención. Es difícil catalogar esto, pero siempre va a haber pacientes satisfechos e insatisfechos, ¿no? Calidad de salud, ¿cómo se ve en la cultura? Bueno, a través del tiempo, ¿verdad? Esto va evolucionando, desde lo numérico hasta lo punitivo, ¿no? Y a lo cualitativo y social. Entonces, en lo cultural, ¿no? Se requiere un sistema de evaluación y mejora, ¿verdad? Usando variadas técnicas. Siempre se tiene que intentar detectar, ¿verdad? Errores y oportunidades de mejora. Esta es la clave, ¿no? Para que siempre mejore un servicio. Y siempre hay que denotar, ¿no? Que la calidad es un horizonte móvil, o sea, no es estático, ¿no? Que siempre se pueden promover nuevas estrategias para mejorar. Y que obviamente, ¿no? Que si no se tiene un trabajo en equipo, un ambiente laboral adecuado, no se va a lograr, ¿no? Que siempre hay un compromiso general de todos, ¿no? Desde el director, gerente, administrativos, personal, jefes, todos, ¿no? Jefes médicos, todos. Entonces, la calidad, ¿no? Tenemos aquí la pirámide, ¿verdad? De la OPS, donde plantea, ¿no? Generalmente tienen dos eslabones, ¿no? La base y la región principal, ¿no? De la cúspide. Entonces, vean, ¿no? La cúspide va a ser los manuales de calidad, ¿no? Las guías de práctica, formularios, registros, las tasas, ¿no? De mortalidad, los índices van a ser la base, ¿no? Entonces, que también se manejan los expedientes clínicos, en los informes mensuales, cómo va, ¿no? La calidad de atención, cuáles son los diagnósticos de cada médico, cuál es la tasa de mortalidad, tasa de internaciones, ¿verdad? Cómo debe hacerse, ¿no? Cómo deben hacerse todos los procedimientos, cómo sucede, ¿no? Cómo se hacen todos los procesos, ¿verdad? Más que todo. Es diferente, ¿no? A la transformación de los insumos en productos y servicios, ¿verdad? ¿Y qué debe hacerse? Es referente a los manuales de calidad. Entonces, la evidencia objetiva, todo el expediente clínico, siempre se tiene que tener, ¿verdad?, la mejor calidad en los procedimientos, procesos, todo guiado en los manuales de calidad. Bueno, hasta acá hay alguna pregunta. Si no hay, no, podemos continuar. De cualquiera, ¿no? Una experiencia o si ven, ¿no? Un punto o detalle en la pirámide que les parezca, ¿no? O de algún punto que se detalló antes. ¿Hay alguna duda? Bueno, no hay dudas, ¿no? Entonces vamos a continuar. La calidad y reforma, ¿verdad? La calidad y reforma sabemos, ¿no? Que fuera, ¿verdad? De los altos mandos del hospital siempre se va a tener en cuenta siempre desde el rol del Estado, ¿verdad? O sea, cómo se están haciendo, ¿verdad? Las políticas públicas. Entonces, siempre desde ahí tiene que verse, ¿no? Mecanismos regulatorios para que se mejore, ¿no? Cada nivel de atención. Entonces, la calidad de reforma siempre, ¿no? Va a estar en pilares, ¿no? De cómo es la autorización sanitaria, cómo son los protocolos, los programas de salud, qué acreditaciones tienen los prestadores, cómo es la certificación de especialidades, cómo se evalúan las tecnologías sanitarias. O sea, esto en relación, ¿no?, a los pilares de las políticas públicas, ¿no? Del nivel gubernamental. Entonces, lo principal, ¿no? La autorización sanitaria. ¿Qué es la autorización sanitaria? Es un proceso, ¿no?, que permite a una institución, ¿no?, la realización de actividades de asistencia médica o procesos de atención, ¿verdad? Entonces, la autorización sanitaria es variable, ¿no?
sí, más que todo para nuevas clínicas, nuevos consultorios, ¿no? Que se abren, ¿verdad? En el sector privado, o la acreditación, o más que nada, ¿verdad? La autorización de ampliación de servicios, ¿no? En hospitales públicos de primer, segundo, tercer nivel, ¿no? Entonces, es la condición necesaria para que, que funcione, ¿verdad? Más que todo, ese nivel, ¿no? Asistencial. Entonces, los requisitos mínimos de seguridad y de calidad, pues ahí deben ser, ¿no? Cómo está su organización administrativa y técnica, o sea, tienen buen reparto de funciones y todos tienen una responsabilidad asignada, si hay una habilitación legal de recursos humanos, instalaciones, equipamiento, ¿no? Todo esto es lo mínimo, ¿no? Y claro, esto es lo básico, ¿no? Según las normas de caracterización, hay como 20 requisitos para una clínica, entre otros, ¿no? Pero esto es lo más básico. Y la acreditación, procesos, ¿no? De evaluación externa. Generalmente siempre se hace, ¿verdad? Un consejo de evaluación externa. Cada cierto periodo de tiempo ve, ¿no? Y mira, ¿no? El nivel de desarrollo local, cómo van las actividades, ¿no? De evaluación y mejoría de la calidad de atención. Siempre hay un control, ¿no? Del servicio departamental o del servicio local de salud que hace, ¿verdad? De mediciones de calidad. Entonces ahí ven varias cosas, ¿no? Siempre cómo están la vigencia de derechos de los pacientes, funciones clínicas, cómo van las funciones de apoyo, cuántas veces al año o trimestralmente se capacita el personal, cómo se mantiene el equipamiento, cómo va, ¿no? La tasa de control de infecciones intrahospitalarias postquirúrgicas o en los pacientes internados, ¿no? Cómo va la coordinación con otras instituciones. Entonces, como vieron, ¿no? Se tienen estándares y varios ámbitos, ¿no? De las dimensiones de calidad para la acreditación. Y siempre, ¿no? Ver que cada componente es útil y cada ámbito tiene que ser tomado en cuenta para que se logre, ¿verdad? Esa acreditación. Varios ámbitos, ¿no? Dignidad del paciente, gestión de la calidad, gestión clínica, cómo es el acceso, ¿no? A la salud, es oportuno o no, competencias, ¿no? De recursos humanos, cómo van los registros, seguridad y el equipamiento, seguridad de instalación, servicios de apoyo, ¿no? Cada componente y siempre, ¿no? Todo en respaldo de manuales, normas técnicas de caracterización. Entonces, para eso, ¿no? Para justificar la praxis adecuada, ¿no? Fuera de los libros, ¿no? Que uno puede ver, ¿no? Si están actualizados o desactualizados, por ejemplo, ¿no? Medicina interna de Harrison en español, ¿no? Se traduce en un año del inglés, ¿no? Se compila un montón, ¿verdad? De artículos con evidencia clínica, entre otros, ¿no? Anexos y tardan en sacar cada tomo de 2 a 3 años, entonces. Depende, ¿no? De dónde tienes la fuente de la información, ¿no? Y ustedes saben, sus normas de manejo se basan también en epidemiología de ese país, ¿no? De Estados Unidos, de donde está escrito el libro. Entonces, para adecuar, ¿verdad? La práctica, siempre, ¿no? Cada país tiene su guía de práctica clínica, ¿no? Ahí es donde se tiene que tener tópicos, ¿no? Para mejorar la praxis de cada personal, ¿verdad? De acuerdo a su evidencia científica disponible. O sea, esta evidencia científica es en torno, ¿verdad? A estudios estadísticos de epidemiología, ¿no? Que se hace a nivel local o nacional, ¿no? Esto se hace, ¿no? A través del juicio experto y criterios, ¿verdad? De costo-efectividad en el contexto nacional, por eso decimos nacional, ¿no? Entonces, la principal fuente de los estándares tiene que ser las guías de práctica. Esos acreditan, ¿no? Y aseguran, ¿no? Que las condiciones básicas de calidad para los pacientes van a estar ahí, ¿verdad? Todos los tópicos selectos, todos los flujogramas de manejo están ahí. Bueno, de ahí pasamos, ¿no? A los indicadores, ¿no? Tenemos que ver cuál es el concepto de un indicador.
La medición, ¿verdad? Que refleja una situación determinada, básicamente un indicador, ¿verdad? Y básicamente en salud todo indicador va a ser una estimación, ¿verdad? Tiene un cierto grado, ¿verdad?, de factibilidad. Y generalmente esa dimensión determinada en la salud, ¿verdad?, en una población específica, o sea, siempre se hacen tasas, ¿verdad?, de acuerdo a un número poblacional. Entonces, en el caso de un indicador de salud, es capaz de medir, ¿verdad?, una característica de salud en una población dada. Entonces, siempre se expresan estos datos por población. Entonces, estas mediciones, ¿verdad?, van a capturar, ¿no?, diferentes, ¿verdad?, detalles, ¿verdad?, atributos sobre las dimensiones del estado de salud y cómo se desempeña, ¿no?, el sistema de salud. Entonces, esos atributos más que todo son características o cualidades de la salud, ¿verdad? Y las dimensiones, ¿verdad? Sabemos que según la OMS es el bienestar físico, emocional, espiritual, ambiental, mental y social fuera de la enfermedad, ¿no? Entonces, todas las dimensiones se tienen que ver en un indicador. Los indicadores, ¿verdad?, van a describir, monitorear, ¿verdad?, toda esta situación de salud. Entonces, básicamente se tienen varios usos de los indicadores, ¿no? Entonces, la descripción, ¿no? Indicadores de descripción. Cómo van las necesidades de atención de salud en la población, cómo están las tasas de enfermedad en grupos específicos, cómo no se dirige la toma de decisiones en cuanto al tamaño y la naturaleza, ¿no?, y las necesidades que deben atenderse. En la descripción, ¿verdad?, cómo se ven los resultados en relación al estado de salud de una población. Se usan para ver, ¿no?, más que todo riesgos y el pronóstico individuales, ¿verdad?, siempre en ratios. Pueden predecir, ¿verdad?, el riesgo de brotes o enfermedades. La predicción muy usada en epidemiología. Explicación, ¿no? Ayuda a comprender, ¿no?, algunos individuos de la población que son sanos y quienes no, ¿verdad?, como una prevalencia, ¿verdad? Es posible analizar los indicadores, ¿verdad?, según los determinantes de la salud, más que todo para la explicación, ¿no? Además, ¿qué interrelación tienen estas determinantes? Más que todo un enfoque, ¿no?, explicativo, y según las determinantes, cómo va cada indicador. Se tienen, ¿verdad?, las de gestión de sistemas. Entonces ahí siempre, ¿no?, se van a tomarlos en cuenta, ¿verdad?, para una toma de decisiones, ¿verdad?, en diferentes sectores. Y que básicamente estos indicadores de sistemas son los que genera la OPS, ¿verdad? Y que se deben en parte, ¿verdad?, estos indicadores de gestión, la mejora, ¿no?, en los sistemas de salud. La evaluación, ¿verdad? Indicadores de evaluación para reflejar, ¿no?, los resultados de las intervenciones. Entonces, básicamente estas dos son las más importantes, ¿no? Fuera de las descriptivas, la gestión de sistemas y la evaluación, ¿no?, donde se refleja, ¿no?, el resultado de todas las políticas públicas, de los programas, de cómo está el accionar, ¿no?, desde el eje central al eje descentralizado de la salud. Promoción, ¿verdad?, de la causa. En esto más un contexto, ¿verdad?, histórico-cultural, más que todo, ¿no? Se puede ver como un ámbito estratégico, ¿no?, para ver cómo se logró el proceso. Bueno, esto puede ser orientado, ¿verdad?, igual en la toma de decisiones y cómo esto mejora, ¿verdad?, el nivel de salud de la población. Pero básicamente no. El más importante es el generado por la EPS, ¿no?, el de gestión de sistemas. También hay otros, ¿no?, de rendición de cuentas, investigación y indicadores sensibles de género, ¿no? Entonces, para la rendición de cuentas, ¿no?, siempre se hacen, ¿verdad?, patrones, ¿verdad?, para satisfacer, ¿no?, la necesidad de información sobre las tasas de mortalidad, el índice de morbilidad, tasas de letalidad,
todo en una tendencia temporal, ¿no? Para hacer un monitoreo adecuado. La investigación siempre, ¿no? Se hace, en verdad, para facilitar siempre el análisis, la formulación, ¿verdad? De hipótesis que explican, ¿verdad? Las tendencias y discrepancias, ¿verdad? En estadísticas epidemiológicas. Indicadores sensibles al género actualmente ya se han creado, ¿no? Esto más que todo para ver la brecha, ¿no? Entre ambos géneros, ver si hay desigualdades, cómo van las normas de las relaciones de género. Toda esa evidencia, ¿no? Para ver si hay una diferencia, ¿no? En la calidad de atención, salud también entre el género. Actualmente está incluyendo. Atributos, ¿no? Cada indicador tiene que tener diversos atributos y los más importantes, ¿no? Siempre cómo está su validez, ¿no? Entonces, la validez es, ¿no? Su capacidad, más que todo para medir, ¿no? Lo que pretende medir. Se tiene que tener un uso, ¿no? Mínimo en el entorno local. Entonces, esto que generalmente siempre tiene que estar, ¿verdad? Indicado según ratios, ¿verdad? A la exactitud de su fuente de datos, ¿no? Y cómo están los métodos de medición. La mesurabilidad, ¿verdad? Esto generalmente a la disponibilidad de datos, ¿no? Para medir el indicador. O sea, qué tan grande es tu N de población, ¿no? Para tu indicador. Si el indicador no puede ser medido, ¿verdad? Si es una población infinita, la disponibilidad de datos no va a ser adecuada, ¿verdad? Por eso es que se escogen poblaciones finitas donde se pueden, ¿no? Ver, ¿no? Cómo se hace el avance y los logros, ¿verdad? De objetivos. La oportunidad, ¿no? Siempre ver, ¿no? En qué momento puede ser recopilado y notificado, ¿no? Siempre tiene que haber un momento oportuno para la toma, ¿verdad? De datos. Bien. La reproducibilidad, la sostenibilidad y la relevancia, ¿verdad? Bien. Entonces, generalmente en la reproducibilidad, las mediciones, ¿verdad? Deben ser iguales, ¿verdad? Cuando se hacen por distintos métodos, ¿no? O sea que ya sea el método de cálculo, tu bitácora de datos, que con las fórmulas tengas resultados similares, ¿no? Entonces, la sostenibilidad, más que nada, a condiciones, ¿no? Que pueden ser necesarias para su estimación. Entonces, se ve, ¿no? Cuál es el indicador más necesario, ¿no? Para lograr logros y objetivos en las determinantes de salud o mejorar, ¿no? La calidad de atención. Entonces, se toma, ¿no? La decisión de que se tome prioridad a los más sostenibles, ¿no? A los que nos traen más especificidad, sensibilidad, a los que aportan más, ¿verdad? Relevancia. Cómo los indicadores, ¿verdad? Deben suministrar información adecuada y útil, ¿verdad? Para orientar a las políticas y programas. Entonces, básicamente, los pilares, ¿no? Que sea relevante, sostenible, que sea válido, ¿verdad? Más que nada. Entonces, los indicadores hospitalarios, ¿verdad? Acá podemos ver varios, vamos a ver según la estructura, ¿no? Los principales según el proceso, resultados y el impacto, ¿no? Entonces, para diferenciarlo, ¿no? Siempre en accesibilidad, ¿no? ¿Cómo la población puede acceder al servicio, ¿no? ¿Habrá un costo de atención? ¿Cuánto es, ¿no? El costo de atención por una consulta, por un día de internación? El paciente no tiene otros gastos en movilidad. ¿Cuánto es el costo de oportunidad? Entonces se miden, ¿no? Parámetros de tiempo, distancia, cuánto es el tiempo de espera, si hay un índice de rechazos en el sistema público o no, un índice de insatisfacción, cómo está, ¿verdad?, el índice de quejas del servicio. Eso más que nada en accesibilidad, ¿no? Lo que es más cualitativo, ¿no? Donde si es cuantitativo es la disponibilidad.
Entonces, si hay recursos, ¿verdad?, existentes y el sujeto o la población están siendo, ¿verdad?, atendidos con ello. Entonces, esos cocientes, ¿no?, de disponibilidad de los recursos y la atención, básicamente, ¿no?, vamos a darnos cuenta en el sistema público que es casi imposible no cubrir esta satisfacción por la demanda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los niveles o los números, ¿verdad?, de trabajadores de salud para la población objetivo a veces no cumplen, ¿verdad?, los estándares. Acá generalmente mencionan, ¿no?, de 3 a 4 especialistas por cada 1.000 personas, de un médico general por cada 1.000 personas, 3 enfermeras para cada 1.000 personas, 6 auxiliares de enfermería para cada 1.000 personas. O sea, creo que es muy ineficiente, ¿verdad?, esa distribución. Es muy poca la cantidad de profesionales. Números de médicos por población objetivo, dijimos, ¿no? Los números de camas por población objetivo. En un centro de salud que tiene una población objetivo, ¿verdad?, de 8.000 personas, digamos, una comunidad no tan grande, pequeña, ¿no?, que tenga un servicio de internación con 10 camas para 8.000 personas. Pues está bien, no todos los días se van a internar personas en ese centro de primer nivel, pero si en las carreteras aledañas al centro hay un accidente de tránsito o en la propia pandemia, ¿no?, hay una enfermedad que agrave las comorbilidades y presenten, ¿no?, pacientes graves, críticos, entonces hay ciertos, ¿verdad?, elementos que impiden, ¿verdad?, un manejo adecuado es relativo al número de camas, número de ambulancias, población objetivo. Muchos hospitales de segundo nivel acá donde yo trabajo solamente hay 7 ambulancias. Si en general, ¿no?, 7 ambulancias para ginecología, obstetricia, pediatría, cirugía, medicina interna. Bueno, el traslado y transporte del paciente es algo cuantitativo, entonces. Y número de centros de salud se relaciona a población objetivo, ¿no? Entonces, todos estos indicadores de disponibilidad son los más importantes de la estructura, ¿no?, y deben ser valorados, ¿no? La adecuación, ¿verdad? Siempre se tiene que tener una adecuación, ¿verdad? Nosotros dijimos cuánto es el nivel presupuestario que se dispone, ¿no?, para mejorar el sistema de salud. Entonces, eso se ve en adecuación de volumen y adecuación de operación. En volumen más que nada, ¿verdad?, la relación entre la existencia de determinados tipos de recursos y necesidad de esos mismos recursos. O sea, aquí se tiene, ¿verdad?, un catálogo, se tiene un informe, ¿no?, de qué recursos se tienen disponibles y qué necesidad tiene cada hospital de esos recursos, ¿no? Y el de la operación, ¿verdad? ¿Cómo funcionan, verdad, esos hospitales con esos recursos? Entonces, ese conjunto de recursos disponibles es suficiente para la operación, para los procesos hospitalarios o no, ¿no? Entonces, básicamente, ¿no? Volumen, cantidad de recursos existentes, ¿no?, por un periodo. Operación, cantidad de recursos que no están funcionando según el tiempo de periodo. O sea, ves qué cantidad de recursos existen disponibles y si esa cantidad de recursos funciona o no para el centro hospitalario, ¿no?, en los numeradores y en los denominadores. Bueno, la cantidad de recursos necesarios, ¿no?, según el tipo en el mismo periodo. Y en operación, cantidad de recursos necesarios según el tipo en el mismo periodo. Entonces, es un cociente más que nada, ¿no? Y en la adecuación de distribución, ¿verdad?, cómo se van a distribuir, ¿no?, los recursos por servicios, especialidades, ¿no? Entonces, el cociente, ¿no?, el numerador, cantidad de recursos existentes según tipo de servicio o especialidad, ¿verdad?, en un periodo, y el denominador, cantidad de recursos, ¿no?, necesarios por tipo, por servicio o especialidad en ese mismo periodo. Entonces, todo está, ¿no?, en todo se está haciendo medición en base
a recursos humanos más que todo, ¿no? Recursos humanos, recursos de equipamiento y todo se ve, ¿no? En un periodo de tiempo, o sea, por eso está que es factible, ¿no? Indicadores de proceso, ¿verdad? Aquí tenemos en los indicadores de proceso, más que todo, ¿no? Cómo van los volúmenes de actividades, ¿no? Si se cumplen o no los objetivos del trabajo, ¿no? En el 4 desde frente a cuántos días de egreso tarda, ¿no? Cada internación, cuántos días está ocupada esa cama, cuál es el número de consultas de ese médico, ¿verdad? En el servicio ambulatorio, cuántos exámenes en promedio solicita, ya sean laboratoriales o estudios imagenológicos, cómo aplica sus dosis o su régimen farmacoterapéutico, ¿verdad? Realiza o no realiza visitas, ¿verdad? Visitas médicas o no. Hace, ¿verdad? Un aporte investigativo, ¿no? Investigando los casos y en sus informes tiene específico, ¿no? Cuánto es su tasa, ¿verdad? De internación, tasa de morbilidad, tasa de mortalidad, entre otros. La duración, ¿verdad? Media de cada actividad, ¿verdad? Hay que tener un promedio. Control de niño sano, crecimiento infantil, la OPS dice 10 minutos. Atención prenatal, unos 15. Claramente, ¿no? Que si es una atención prenatal, de verdad, en adolescentes o con aro, no tardar más, ¿no? Consulta, ¿verdad? Ambulatoria, 15 minutos. La productividad y el rendimiento, ¿verdad? Entonces, la productividad, ¿no? Más que nada. ¿Cuántas actividades se hacen, ¿no? En el servicio por los recursos disponibles por cada unidad de tiempo? Entonces, la cantidad de servicios que se alcanza, ¿no? Por el servicio, especialidad, entre el cociente de la cantidad de recursos disponibles en el mismo periodo de tiempo, todo en un periodo de tiempo, ¿no? Y el rendimiento, número de actividades realizadas por unidad de recurso utilizado. Rendimiento es más específico, ¿no? Actividad y su recurso utilizado, ¿no? La concentración, ¿verdad? O sea, la intensidad de uso. Entonces ahí tenemos, ¿no? Otro que hace relativo, ¿no? ¿Cómo es el promedio, ¿no? De los servicios que reciben los usuarios por la unidad de tiempo? Entonces, tasa de consultas versus tasa de consultantes, es lo más básico, ¿no? En otro ejemplo, ¿no? Número de consultantes para embarazo normal entre consultantes de embarazo normal. La extensión de uso, ¿no? Este es de los más usados, ¿verdad? Las tasas poblacionales de natalidad, de fertilidad, entre otros, ¿no? Donde generalmente se hace una proporción en la población que se usa, ¿verdad? En un servicio determinado en un periodo de tiempo, ¿no? Entonces, el denominador, ¿verdad? Va a ser el número de usuarios de la población entre el número de la población objetivo, ¿verdad? Por 1000, generalmente esa razón. Y la utilización, ¿verdad? Se define, ¿verdad? En esta relación entre el recurso utilizado y el recurso disponible para una actividad o por un servicio, por una unidad de tiempo, ¿verdad? Entonces, la utilización básicamente es en tu consulta externa, ¿cuáles son tus horas de trabajo? O sea, todas las reales, ¿no? Las que tienes con la consulta ambulatoria de pacientes y cuál es tu número de horas contratadas. En cirugía, ¿no? Se usa bastante. Número de horas que se ocupa el quirófano y número de horas que el quirófano está disponible. Entonces, en la utilización siempre se va a medir, ¿verdad? Este margen de utilización se mide para ver la calidad de cada personal en mi centro y los de productividad y rendimiento. Para de todos esto se mide. En la calidad, ¿verdad? Siempre hay que tener en cuenta que todo servicio, ¿verdad? Tiene que tener su calidad, tiene que reflejar la excelencia profesional, cómo no haces un uso eficiente, ¿verdad? De tus recursos, cómo ese uso, ¿verdad? De los recursos
que se va viendo, ¿no? En calidad de atención, tiempo de atención, procedimientos de atención, va a lograr, ¿verdad?, el grado de satisfacción de los pacientes. Y al final, ¿no? Si los pacientes van a estar satisfechos con el servicio, ¿no? Porque en cada acto, ¿verdad?, de mala praxis, iatrogenia, negligencia, en la auditoría médica se va viendo cada punto. Más que nada, ¿no? Desde el inicio, ¿no? Cómo está el expediente clínico, se ve en la hoja de órdenes médicas, qué órdenes laboratoriales, de gabinete, cómo es tu manejo de medicamentos, todo sigue la norma técnica, la guía de práctica clínica o no, cuánto tiempo te demoraste, incluso, ¿no? Priorizaste como triaje rojo, amarillo, verde. Es mucho detalle técnico para las auditorías, la calidad. La cobertura y la eficacia, ¿no? ¿Cómo está la cobertura, no? O sea, que en la tasa generalmente de la cobertura o los índices siempre se mira en la tasa de vacunación, partos, consulta externa, ¿no? Y se hace una multiplicación por 100 siempre, ¿no? Entre el número de usuarios, ¿no? Que fueron, ¿verdad? Que accedieron al servicio, ¿verdad? Niños, por ejemplo, número de niños vacunados, ¿verdad? En vacunación entre número de niños susceptibles, ¿no? De la población por 100. En la eficacia, ¿no? Más que todo el logro, ¿verdad? Del servicio, más que todo acá en los programas, ¿no? De vacunación, tuberculosis. Siempre, ¿no? El número de, por ejemplo, en tuberculosis, número de pacientes curados entre número de pacientes tratados. Y ahí todo lo que se atiende tiene, ¿no? Su relación. Y es bien específico. Más que todo en tuberculosis, muy importante, ¿no? Por pacientes que incumplen el esquema, multidrogoresistentes, etcétera, ¿no? Y la eficiencia humana, ¿no? La eficiencia en estas estrategias también se puede ver, ¿no? En ese término, ¿no? De eficiencia, eficacia, por ejemplo, esta campaña de vacunación, ¿no? En personas inmunizadas entre vacunadas por 100, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros vimos, ¿no? Que los últimos, ¿no? En relación acá van a ser, ¿no? La eficiencia y la efectividad, ¿no? Entonces, siempre, ¿no? Para ver cómo va, ¿verdad? La relación entre efectos, ¿verdad? Del programa o servicio, cómo van los gastos, ¿no? Correspondientes a insumos, o sea, el programa o servicio, dependiente de su destino de recursos, está teniendo buenos resultados o no, ¿no? ¿Cómo está? Recordemos, ¿no? Que siempre se trata de brindar atención de calidad y gastar casi el mínimo de recursos posible, ¿verdad? Entonces ahí se ve, ¿no? Por ejemplo, en el programa de vacunación, que es el que más, en el que más se destina fondos, ¿no? Costos del programa entre el número de niños vacunados, ¿no? Y ahí se denota, ¿no? El alcance del programa. Su efectividad, ¿verdad? Entonces, resultado de acciones de salud sobre la población objeto, ¿verdad? Entonces, tenemos ahí un ejemplo, ¿no? Mortalidad infantil que se hacen por años, ¿no? De 1985 se tiene un dato neto, de 1990 un dato neto entre 1985, ¿verdad? Se tienen dos periodos de tiempo, no es un corte, ¿verdad? Transversal. Esto se multiplica por 100, entonces, un ejemplo, ¿no? De la efectividad. Se hacen estos cortes, ¿verdad? Retrospectivos, prospectivos, transversales, más que todo cortes, ¿verdad? Transversales retrospectivos. Y se tiene, ¿verdad? Más que todo cómo estuvo, ¿no? La mortalidad, digamos, en ese entorno hospitalario. Entonces, todo este proceso productivo, ¿no? En nuestra atención va a tener varios pilares, ¿no? Los recursos, todo el personal, ¿no? Todo el edificio, la infraestructura, los insumos, cómo vamos a hacer la producción de servicios sanitarios, cómo son los productos de consultoría, ¿no? Consultas, intervenciones, áreas de hospitalización, cómo es la producción, ¿verdad?, del personal de salud para obtener, ¿no? El producto, que es una calidad de atención,
que el paciente no tenga una mejor recuperación. Es un esquema didáctico, ¿no? Que resume, ¿no? El que todos, ¿no? Tenemos que colaborar para ello. Ahora, para lograr, ¿verdad? Lo que es verdad, para lograr lo que es esta mejora real, se tiene que ver lo que es el Six Sigma. El Six Sigma generalmente avala, ¿no? Estrategias que pueden sernos útiles, ¿no? Para ver cuáles son los problemas, ¿no? Los problemas en este entorno. Entonces, las estrategias de mejora continua, como Six Sigma, generalmente, ¿no? Con, con estadísticas, ¿no? Pueden ver el nivel de desempeño de un proceso o un producto, ¿no? Siempre, ¿no? A través de un entorno, ¿no? De liderazgo, un sistema de dirección útil, ¿verdad? Entonces, esto nos ayuda a tener un manejo inteligente, ¿no? Ya sea del entorno hospitalario, o ya sea de verlo, ¿no? En una visión de negocio, ¿no? Con buen rendimiento. Eso no, a través, ¿no? De herramientas que nos van a permitir mejorar nuestra calidad del proceso del negocio. Y ese proceso claramente va a requerir alta disciplina y generalmente va a tener rangos de variabilidad. Entonces, siempre se va a tener en este entorno, ¿verdad?, de mejora una perspectiva tanto de negocios como estadística. Y en la de negocios, básicamente, ¿no? Siempre se tiene que tener la visión, ¿no? De estrategias para mejorar todo el tiempo, ¿no? Cómo hacerlo, ¿no? De manera inteligente, cómo manejar, ¿verdad? Cada sector, departamento del negocio, cómo hacer que un proceso, ¿no? Que requiere alta disciplina se adecue, ¿no? Para que todos puedan realizarlo. Todo, ¿verdad? Con un engranaje central de un sistema de dirección con buen liderazgo, donde se tenga, ¿verdad? Un proveedor de herramientas que logre, ¿no? Esa dicha mejora. Y estadísticamente siempre se mira, ¿no? Cómo va el nivel de desempeño, cómo va la variabilidad de los procesos. Entonces, objetivos, ¿no? Tienes que mejorar varias cosas. La rentabilidad, que haya un trabajo en equipo bueno, reducir, ¿no? La variabilidad de pérdidas, diseñar buenos productos, en ese caso, no mejorar los procesos de atención, ¿no? Cómo va la eficiencia, cómo eliminas, ¿no? Los desperdicios o las demoras, la pérdida de tiempo o el mal uso de los recursos, ¿no? Cómo tienes que reducir las pérdidas, la satisfacción del cliente, ¿verdad? Y los tiempos de ciclo. Generalmente es un engranaje. Entonces, hay requisitos, ¿no? Siempre, ¿no? Para un sistema así. Siempre, ¿no? Desde herramientas básicas, ¿no? De estadística, el trabajo en equipo, cómo es la comunicación con el paciente, los clientes, ¿no? Cómo capacitas a los empleados y cómo haces, ¿no? La inversión constante y el cambio de pensamiento. O sea, generas una disciplina, una dinámica de trabajo en equipo, ¿no? ¿Dónde surge este Six Sigma? En una empresa, ¿verdad? Que todos conocen, ¿no? De China, Motorola. Generalmente estas empresas, ¿no? Para tener mayores márgenes de ganancia, siempre, ¿no? Adoptan nuevos modelos. Y en 1985, ¿no? Michael Harry, este ingeniero, ¿verdad? De la división electrónica, implantó este sistema de calidad. ¿Y qué resultados se puede decir que alcanzó, ¿verdad? Con esta implantación de este sistema en la división de comunicaciones, bueno, generalmente que su empresa, ¿no? Motorola logró $1.000 millones, ¿no? En ahorros durante 3 años y un premio, ¿no? De calidad denominado Malcolm Baldrige, ¿verdad? De 1998. Entonces,
Ya fue usado por Motorola, ¿no? Desde esos años, desde 1985, y otras empresas se añadieron, ¿no? General Electric, 2.250 millones de ahorro, ¿no? En 2 años. Allied Signal generalmente logró 2.000 millones, ¿no? de dólares en ahorros en un periodo de 1994 al 99. Entonces aumenta mucho su eficiencia, efectividad, calidad de servicios y logran, ¿no? una menor variabilidad o varianza, ¿verdad? De resultados, o sea, de pérdidas, ¿no? Aquí se ven, ¿no? varias técnicas que tienen, ¿verdad? Dependiendo de cada proceso, qué técnicas tienen, ¿verdad? Más que todo, lo más importante son su gestión de proyectos, ¿no? Cómo hacen su control estadístico de procesos, cómo hacen su proceso DMA-MC con su análisis de regresión, qué herramientas administrativas tienen, ¿no? Cómo hacen su análisis de medias, varianzas, cómo se generan sus hipótesis, sus causas, cómo mapean los procesos, ¿no? Cómo generan, ¿verdad? Proyectos concretos, ¿no? De mejora. Entonces, lo más básico, ¿no? de esta metodología es el criterio SMART, ¿verdad? Entonces, en el criterio SMART, ¿verdad? En el modelo DAIMAT, generalmente se logra, ¿verdad? Lograr, ¿verdad? Una especificidad en el enfoque, ¿verdad? De cuál es el problema del entorno, ¿no? Del hospital, del negocio. ¿Qué tan mesurable es? ¿Se puede medir? Establecer una línea base, ¿no? Y fijar metas de mejora. Se pueden lograr metas definidas, ¿verdad? Posibles a la finalización del proyecto, ¿no? Que tuviste del problema que ya fue medido. Hay una relevancia, o sea, esto se relaciona con el objetivo del negocio. O sea, es tan relevante el proyecto, el problema para abordarlo y mejorarlo. Y el tiempo, ¿no? que se destina. Una fecha de finalización. Se enfoca, ¿no? en todo lo que puede mejorarse después de analizar el problema y justificarlo, ¿no? con el tiempo también. Entonces tienen 6 letras, ¿verdad? El de mapa. Y si se entiende, ¿no? cada letra se puede lograr, ¿verdad? Cumplir lo que el 6 Sigma plantea, ¿no? Para resolver, ¿no? problemas. La primera, ¿no? De definir, ¿verdad? Ahí se tienen pilares, ¿no? Básicamente aquí se tiene el pilar importante de identificar, ¿no? Clientes internos, externos, realizar tu plan preliminar con objetivos y metas, identificar el problema. Básicamente se empieza con la identificación del problema, haces tu plan preliminar, defines a tus clientes, luego analizas, ¿no? ¿Qué limitaciones tienes? ¿Son correctos, ¿no? los recursos y el espacio para ver tu programa de mejora o no? Y los responsables, ahí se tiene que hacer, ¿verdad? Un comité para definirlo. Cuando mides, ¿no? Ahí ya tenemos los indicadores de la medición del proceso, ¿no? Siempre se tiene que determinar qué se va a medir, cómo y cuándo, ¿verdad? Para desempeñarlo. Entonces, siempre se van a tener 3 indicadores, ¿no? de proceso y son acá básicamente los de entrada, donde se ve información, pedidos, materia prima. En los indicadores de proceso, el costo, ¿verdad? El tiempo que se hace por cada actividad, cuánto es la cantidad de retrabajo. En la salida, ¿no? ¿Cómo están tus servicios, productos? ¿Cuál es el número de errores? Entonces, estos son los 3 pilares de la medición. Para el análisis, ¿verdad? Siempre se hace, ¿no? un establecimiento de qué oportunidades se tienen de mejora con los datos que ya se recopilan, ¿verdad? Con los indicadores. Entonces, el comité de trabajo que hace, ¿verdad? que hace y permite, ¿no? que cada paso secuencial se desarrolle, ofrece, ¿verdad? Un conjunto de mejores potenciales.
¿Qué herramientas se tiene, verdad, para esto? Generalmente se tienen varias, ¿no? Y son diagramas de procesos estadísticos, ¿no? El de Pareto, el de Gauss efecto, el de método de los seis, el diagrama de dispersión. Pero más que todo, ¿no? El diagrama de Pareto busca una estratificación y análisis del proceso, y el de la causa y efecto determinar la causa raíz, y el que la valida es el diagrama de dispersión. Pero uno de los más fáciles, ¿no? En el entorno de la salud es el diagrama de Pareto, y es uno de los más fáciles de usar. Bien, en las etapas de mejora, ¿verdad? Se desarrolla, implementa y valida, ¿verdad? Alternativas para rectificar los procesos. Entonces se tiene que optimizar el funcionamiento de los procesos, evaluar y seleccionar soluciones, cómo previenes los problemas potenciales, cómo se toman los datos y verifican el proceso, cómo administras los cambios, cómo monitoreas, ¿no? el cambio. Entonces, básicamente acá ya en los puntos de mejora, gracias a los datos, ¿verdad? Del análisis y la medición, vas implementando, ¿no? Y el control, ¿verdad? Donde monitoreas, ¿no? En un periodo de tiempo si va a ser sostenible, cómo vas a dar seguimiento a los procesos, más que todo darle atención a las medidas críticas, cómo delegas cada responsabilidad en el empleado, y esas herramientas, ¿no? Que te van a servir para hacerlo sostenible. Bueno, vamos a finalizar con este ejemplo, ¿ya? Es un ejemplo simple, y es como una didáctica, ¿no? De cómo se debe abordar un problema, ¿no? Por ejemplo, en un hospital se ha indicado, se denota, ¿no? Que hay un alto número de errores en la administración de medicamentos. ¿Esto en qué afecta a los pacientes? En la seguridad y eficiencia del personal, ¿no? Entonces, tanto médico como de enfermería, ¿no? Entonces, algo debe estar fallando, órdenes médicas o personal que las administra, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es el problema frecuente, ¿no? Que al menos yo puedo ver, siempre hay bastante, ¿cómo lo diría? Problemas, errores de comunicación o falta de coordinación, ¿no? Siempre los antibióticos que se deben administrar a primera hora, 7, 8 de la mañana, pues, se administran 10, 11. ¿Por qué? Porque se descargan medicamentos, o sea, en el entorno público, ¿no? Se recogen de farmacia los medicamentos para el día, no se recogen para la semana. Cada día se van descargando, ¿no? Y solo se tiene antibiótico de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y para el día siguiente, generalmente los que hacen las nuevas descargas después de que se hacen las órdenes médicas son los internos. Entonces el interno, ¿no? Como tiene tantos pacientes, tiene, digamos, una sala de 15 internaciones, tiene unos 8 9, hasta que descarga esos medicamentos se hace 9 10, y la hora de administración del antibiótico es con un tiempo de demora, y cada tiempo de demora pues, va a influir, por ejemplo, en el desarrollo de resistencia al medicamento. Ustedes saben, no más de media hora, una hora, no debería demorar más. Bueno, fuera de eso, no. En esta aplicación, ¿verdad?, del método, primero, ¿no? Se tiene que definir, ¿no? ¿Cuál es el objetivo para abordar el problema, ¿no? Objetivo, vamos a reducir errores de la administración de medicamentos en un 50%. ¿En qué plazo de tiempo? En 6 meses. Ya tenemos el objetivo. ¿Con quiénes vamos a trabajar? Pues vamos a hacer un equipo multifuncional, médicos, enfermeras, farmacéuticos, ¿no? Y si se puede, ¿verdad? Un experto de Six Sigma, pero generalmente no más que todo es comité hospitalario. ¿Cómo medimos, no? Recolectamos datos sobre errores de administración de medicamentos, ¿no? Durante los últimos 6 meses. O sea, ¿cómo vamos a medir esos errores? Primero tenemos que catalogar qué tipos de errores hay. Más que todo, medicación incorrecta, la dosis incorrecta, tiempo incorrecto. Entonces, ¿en qué turno ocurren más que todos los errores para identificar tal vez al personal, ¿no?, que está fallando?
en qué unidades o departamentos con mayor frecuencia ocurren, ¿verdad?, estos errores. ¿Será en la unidad de cirugía, en medicina interna? ¿Qué impacto tienen los errores en la salud del paciente? O sea, ¿tendrá impacto en mayor cantidad de días de internación, mayor cantidad de resistencia a antibióticos, uso de régimen terapéutico más prolongado en estos pacientes, con otros medicamentos costosos de línea comercial? Hay que verlo, ¿no? Entonces, con eso lo vamos a analizar, ¿verdad? Más que todo, vamos a usar el diagrama de Pareto, ¿no? Para ver tipos de errores más comunes. Acá un ejemplo, ¿no?, del diagrama de Pareto. Acá, por ejemplo, vamos a centrarnos en errores de almacenamiento de medicamentos, ¿no? Aquí, en este entorno, vemos más que nada las causas. Vamos a ver, ¿no?, la frecuencia como el número de veces que ocurre, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, ¿no?, acá, por ejemplo, solicitudes sin programar. O sea, se necesitaba, ¿no?, que una solicitud de insumos, ¿no?, para que traigan nuevos medicamentos. Aquí, por ejemplo, etiquetas con error. Aquí errores en el recuento. Y esto más que todo se cataloga sobre el 100%. Por ejemplo, aquí hubo 152 errores en frecuencia en cada uno de estos ámbitos, ¿no? En cada uno de estos ámbitos el total es 152 y aquí se mide, ¿verdad?, desde cuál es en el cual se cometen más errores, ¿no? Del más alto a más bajo. Entonces, se cataloga, ¿verdad?, desde el más alto a más bajo y se tiene que llegar, ¿verdad?, al 100% total y sacar, ¿verdad?, una estimación. Entonces, 152 errores son a 100% y de cada uno se saca un porcentaje con regla de 3. Y ahí, como pueden denotar, ¿no?, su ya resalta, ¿verdad?, lo cual es el problema principal y se va generando, ¿verdad?, por cada ítem un diagrama, ¿no?, un estadístico que lo refleja de 0 al 100%. Entonces, en esto siempre se va a enfocar, ¿no?, los detalles principales, ¿no?, de cada error, ¿verdad?, del problema planteado. Se va a definir su análisis en porcentajes y es bastante factible, como se dan cuenta. Con la regla de 3, cada porcentaje está bien estandarizado. Y este uso de datos como bitácora es muy útil, ¿no?, porque no es tan complejo de usar y es básicamente ver frecuencia del número de errores y calcular porcentajes, ¿no? El punto de mejora, ¿no? Ahí, ¿no?, si nos dimos cuenta, vamos a ver, ¿no?, que el problema principal, digamos, ¿no?, errores en el cálculo de la medicación con microgoteo, digamos, ¿no? ¿Cómo haces para mejorar eso? Capacitación, pues haces, ¿verdad?, un taller de fluidoterapia con microgoteo. Bien. En la tecnología, ¿no?, digamos que se detectó que solo se dispone, ¿verdad?, de 3 dispositivos para microgoteo, ¿verdad? Bueno, y de los 3, 2 están en mal estado, son adquiridos desde el año 2000, ¿ya? Entonces ahí, ¿no?, se tiene que ver la tecnología, se implementan nuevos microgoteos. Ahora, si es referente a los medicamentos, ¿no?, y allá no se tienen solicitudes sin programar como el principal problema, podemos implementar un sistema de registro electrónico para que la unidad solicitante tenga, ¿verdad?, generalmente, ¿no?, un registro donde haga, ¿verdad?, señal de alerta cuando se acaben, ¿verdad?, los medicamentos en farmacia, o programar, ¿no?, con el sistema eléctrico los microgoteros y que tengan, ¿verdad?, un sistema de alerta automática. Protocolos, ¿no? Crear un protocolo interno, ¿no?, para evaluar, ¿verdad?, la deficiencia. Por ejemplo, no se calcula bien la dosis de microgoteo, un protocolo para adquisición de nuevos microgoteros, o un protocolo, ¿no?, de implementación de sistemas electrónicos en dispositivos de microgoteo, entre otros, ¿no? Y la comunicación, ¿no?, como
cómo se imparte, ¿verdad?, esta mejora desde la capacitación, nuevos equipos, un protocolo interno para el manejo, ¿no? Y cómo se comunica todas estas mejoras, más que todos los protocolos, ¿no? Pues a través de cursos, talleres, ¿no? Que ya van a venirse dando desde la capacitación hasta dos capacitaciones, ¿no? Una de microboteo y otro del protocolo interno que se está creando, ¿no? Para que se pueda establecer la mejora. Y en el control, ¿no? Donde se van a hacer sus monitoreos, ¿no? Continuos, cómo se va a hacer su seguimiento, revisiones periódicas, ¿no? Cada cuánto. Su feedback desde retroalimentación, ¿no? Realmente, después de un periodo de 5 meses, con este sistema electrónico, con esta capacitación, con este protocolo interno, ¿hay resultados positivos? Bueno, entonces, básicamente, ¿no? Se redujo la administración errónea de medicamentos, se encontró el foco principal del problema, se capacitó a ese personal, se trajo nuevo equipo, se creó un protocolo interno del hospital específico para los medicamentos que más se usan y se redujo errores o no. Entonces, ese debe ser un resultado, ¿verdad? Entonces, básicamente un ejemplo, ¿no? De algo simple pero concreto, ¿no? Y viéndolo, no sé que ha sido un poco largo. Si alguien tiene alguna pregunta, ¿no? En cualquier momento, ¿no? Me la realiza en torno, ¿no? Esta fue la bibliografía que se utilizó para... Sí, disculpen, se perdió la señal un momento. ¿Alguien tiene alguna duda acerca de lo impartido? Sí, ha sido un poquito largo, pero más que todo, ¿no? Son conceptos de calidad en salud, los indicadores principales de calidad y cómo existen sistemas, ¿no? Para mejorar. Si alguien tiene alguna duda, ¿no? En cualquier momento me la cita. Si no, damos por terminado, ¿verdad? La sesión. Bueno, cualquier duda, ¿no? Que tengan entre la semana me la hacen saber. Les voy a dejar mi número y espero, ¿no? Que haya sido didáctico, más que todo, ¿no? Que hayan comprendido, ¿no? Algunos preceptos importantes de calidad en salud. ¿No? Ese es mi número para cualquier duda, ¿no? Espero, ¿no? Que tengan un buen resto de fin de semana y nos vemos pues, en la siguiente clase. Un gusto, la verdad. Gracias, ¿no? Por su asistencia. Gracias, profesor. Un gusto. Muchas gracias.